El arresto de Jesús. Ya estamos casi al final de la vida de él. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículos 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esto sucede, sería el Jueves Santo, el día de que fue arrestado. Estaban en el monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, y ahí, bueno, era de noche. La pregunta luego Jesús le dice: ¿por qué me vienen a detener ahora? ¿No estuve todos los días entre ustedes que vienen ahora a la noche con palos y como si tuvieran que cazar a un animal o a un perro? Entonces, la, y uno piensa a veces un poquito en eso. El asunto es que, bien, cuando no lo hicieron de día por temor al pueblo. Sabían que el pueblo eh, lo quería, había mucha gente que quería a Jesús. Y por otro lado, de noche, era necesario, no lo conocían y muy probablemente de noche necesitaran a alguien que les diera, que les indicaran, ¿no? Eran 12 personas eh, las que podían haber estado ahí en ese momento, en la oscuridad, para tal vez las ropas parecidas y entonces, y de noche, ¿verdad? Sí, en la oscuridad, ya lo dije. Entonces fue Judas y le entregó, y la señal que él utilizó fue la de un beso. ¿Cuál era la costumbre judía sobre los besos? El beso era un signo corriente de amistad y de profundo afecto. El vocablo griego para beso es fileo, y se traduce como fileo y a veces se traduce como amor. Entonces, bueno, eso nos da una pauta. El beso era una expresión de amor fraternal, de aprecio, de cariño. Sin embargo, no solo eso, no solo que era un beso, sino que dice el texto en el original: el beso de Judas fue un catafileo. Este prefijo indica intensidad, habla de algo exagerado, supuestamente un profundo afecto, un beso con ruido. Por eso es que la acción de Judas es tan despreciable. Jesús le dice: ¿qué quieres, amigo? ¿Y qué haces, amigo? ¿Sí? En otra de las traducciones, en otro de los evangelios dice: con un beso entregas a tu maestro. Entonces, lo que le está planteando Jesús: no tenés dedo, no tenés dedo índice. Si me vas a señalar, ¿por qué usar este signo, esta expresión tan cristiana nuestra, que es la del beso, la del beso santo, la del beso cariñoso, para expresar aprecio? Simplemente podía haber levantado tu dedo y decir: Él es, Él es. Sin embargo, Judas escogió este símbolo, esta señal, para identificar a Jesús. Una evidencia de que tenía desprecio por todo lo santo, por todo lo de Jesús, por todo lo propio de esta vida cristiana. ¿Sí? Algunos estudiosos bíblicos piensan que Judas estaba tan eh, comprometido con una ideología política que sí, creía que Jesús era el Mesías, pero esperaba un Mesías político. Entonces, él, de acuerdo a lo que algunos razonan, que según Judas Jesús estaría demorando. Entonces, de esta forma trató de apurarlo. Lo voy a entregar, y ahí cuando se encuentre entre la espada y la pared, ahí se va a manifestar abiertamente como el Mesías,
y va a traer la liberación sobre su pueblo y va a sojuzgar a los romanos. Hay un video que se llama El beso de Judas, en el cual hablo de él, hablo de Judas, y planteo otra teoría, y es que él tenía un pecado y que ese pecado nunca le puso límites, nunca luchó con ese pecado, sino que lo dejó como si tal vez fuera algo normal. ¿Mm? Y a veces tenemos ese tipo de expresiones que nos consuelan y nos consienten para que llevemos un modo de vida pecaminoso. ¿Sí? Y todo lo hacen. Total, una mancha más al tigre que le hace. O loro viejo no aprende a hablar. El zorro pierde el pelo, pero no la maña. Yo ya esto ya no, ya a esta altura ya no cambio. Montón de excusas para seguir viviendo en un estado pecaminoso que finalmente, no sé cuáles habrán sido las frases que usaba Judas o si no usaba frases, pero no poner límite a ese pecado dominante que él tenía, que era el amor al dinero, finalmente llegó a que él entregara a Jesús y que lo vendiera por el precio de un esclavo. Mateo capítulo 26, 51 dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada morirán o perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Puedo llenar este lugar y alrededores todo de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Acá vemos que Jesús Él se entregó a la muerte, Él sabía que tenía que cumplir la misión. ¿Tenía los recursos para defenderse? Sí los tenía, y lo dice, 12 legiones de ángeles. Y pensamos en el contexto de los romanos que tenían el ejército dividido en legiones, y que era impresionante la cantidad de ángeles que estarían a su servicio si él simplemente hubiera solicitado ayuda del cielo. Pero el propósito divino no era ese, el propósito divino era que él muriera en la cruz y pagara por los pecados de toda la humanidad. Acerca de la intervención armada de Pedro, cuando él saca una de las espadas que ellos tenían, ¿sí? Normalmente cuando viajaban llevaban un par de espadas para defensa en caso de algún ataque por algún animal peligroso, eh, una protección y también por algo práctico, ¿no? Así que tenían que cocinar algo, tenían que eh, asar unos pescados, un elemento filoso les era necesario. No se puede servir a Dios a nuestra manera. Pedro quería servir a Dios. Él consideraba que de esa manera estaba sirviendo a Jesús. Sacó una de las espadas y arremetió contra los soldados, contra la guardia del templo. Porque estos soldados eran ah, soldados del templo, no eran soldados romanos. Entonces atacó con la espada y le cortó la oreja a uno. Este relato también sale en el Evangelio de Juan, y Juan nos da algunos detalles. Acá Juan nos dice que el que tomó la espada era Pedro, y también nos da el nombre del siervo, ¿sí? Del que le cortaron la oreja, que se llamaba Malco, y que luego Jesús tomó esa oreja y le sanó, ¿sí? Le puso en su lugar y le sanó. Entonces, ahí vemos, Pedro quiso ayudar y sin embargo le dio más trabajo a Jesús. Porque Jesús después tuvo que sanar a este hombre y tal vez dar explicaciones, no muchachos, nosotros no lo hacemos así, pero lo cierto es que a veces queremos servir a Dios y utilizamos armas carnales. Podemos dar más trabajo a Dios de lo que le ayudamos cuando tratamos de servir a Dios con nuestras fuerzas.
a nuestra manera, y no a la de Dios. Dios nos ha dado armas espirituales, ¿m? Con las cuales podamos enfrentar al enemigo. El juicio a Cristo. En realidad fueron varios juicios, ¿no? Por lo menos dos. Las distintas instancias de juicio yo las he dividido en dos partes, el religioso y el político. Todo esto se encuentra en Mateo 26 y 57 hasta el 27:30. Juan da más detalles también. Es como que Juan se escribió después de los sinópticos y agregó detalles como para complementar a estos tres. Entonces, si uno considera los cuatro, uno debe considerar los cuatro evangelios para tener un panorama completo de los juicios a los que fue sometido Jesús. ¿Cuál es el orden? Bien, vemos que fue arrestado, lo reprende a Pedro y él se entrega nomás. Entonces los guardias del templo lo llevan hacia el patio del sumo sacerdote Caifás. ¿Sí? Dice la Biblia, y en Mateo capítulo 26, que que Jesús fue llevado, perdón, estoy hablando de Caifás, pero bueno, ya que lo estoy mencionando, el Caifás estaba reunido con el concilio, ¿sí? El concilio era, también se suele llamar Sanedrín, era un grupo de ancianos, de personas respetables del pueblo, con los cuales se gobernaba políticamente el pueblo judío. Si bien estaban bajo los romanos, ellos también tenían el concilio o el Sanedrín que gobernaba particularmente en cuestiones religiosas. Pero antes de ir a lo de Caifás, él fue llevado a Anás. Esto sale en el Evangelio de Juan. Fue llevado a Anás. Recordemos que en esta época había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Caifás era el sumo sacerdote oficial y Anás era el sumo sacerdote vitalicio, porque para los judíos el cargo de sumo sacerdote es de por vida. Entonces vinieron los romanos e intervinieron en el culto y sacaron al sumo sacerdote. Anás era sumo sacerdote y los romanos agarraron y lo sacaron. Sin embargo, el pueblo lo seguía viendo como sumo sacerdote y los romanos pusieron otro. Entonces, y luego otro y otro, y llegamos a esta altura de la vida de Jesús y resulta que el sumo sacerdote oficial era Caifás, que es yerno de Anás. Pero la gente seguía respetando y honrando la autoridad de Anás, ¿sí? Porque no lo había sacado Dios, lo había sacado los romanos. Entonces él compareció ante Anás, no le contestó, entendía que él no era quien iba a decidir, supongo que Jesús entendía que los que lo iban a condenar a muerte iban a ser el Caifás y el Sanedrín. Entonces no le contestó y bueno, ahí está, no tiene mayor relevancia en la historia de salvación este interrogatorio por parte de Anás. Luego de ahí, bueno, luego de ser interrogado por Anás, fue llevado a Caifás. ¿Sí? Se dice en Mateo y en los sinópticos. Fue llevado ante Caifás, que era el sumo sacerdote oficial, y el Sanedrín, que ya expliqué que era el concilio de los 70 ancianos. Ante Caifás, bueno, ahí es interrogado. Dice, en Mateo uno ve que buscaron testigos falsos y se contradecían entre ellos. Finalmente pudieron poner a dos testigos falsos que dijeron, él dijo que iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a levantar. ¿Sí? Entonces esa fue la acusación que presentaron los testigos falsos. Entonces ahí Caifás le dice, ¿qué dices de esto? ¿No te defiendes? Y Jesús seguía callado.
Y para cumplir la profecía de Isaías, que dice, como oveja fue llevado al matadero. ¿Mm? Isaías 53. Y no respondía. Y le dice Caifás, ¿acaso eres tú el Cristo? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Entonces ahí le condenaron por blasfemia. ¿Sí? El delito por el que el tribunal judío condenó a Jesús fue por un delito religioso que era blasfemar y era hacerse igual a Dios o decir ser Dios. ¿Mm? Entonces, ese fue, ese fue y dijeron, y ahí nomás dijeron, merece la muerte. Ya lo condenaron a muerte en esa misma noche. Al día siguiente se reunieron, vuelven a reunirse, porque era la ley, era una tradición, bueno, estaba en la ley. Y ahí al día siguiente Jesús es condenado a muerte oficialmente. Porque por ley ellos no podían condenar a alguien a muerte en la misma, en el mismo día o en la misma noche. ¿Sí? Tenía que haber, antes de que se diera la sentencia, habiendo posibilidad de que ese fuera condenado a muerte, tenía que haber una noche, ¿sí? Para ir a acostarse, hablar con la almohada, tener sueño, revelación por sueño, y después al otro día, porque era bastante serio condenar a alguien a muerte para que eso dependiera de una decisión precipitada. El asunto es que ya yo lo leí, pero en Mateo, en el Evangelio de Mateo dice que inmediatamente decidieron condenarlo a muerte. Simplemente fue un formalismo, fue un sello o una firma que le faltaba, por eso esperaron al otro día para condenarlo a muerte. Eso sería el orden de los juicios religiosos. El asunto es que los judíos no tenían autoridad para aplicar la pena de muerte. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entonces ellos lo llevan ante Pilato, ¿sí? Llevan ante Pilato y ahí ante Pilato él tiene lo que sería el juicio político. Y a Pilato, lo llevan a Jesús ante Pilato y le dicen, queremos que se aplique la pena de muerte a este reo porque ha blasfemado contra nuestro Dios. Entonces Pilato le dice, pero eso es una cuestión religiosa, eso no es algo que sea para pena de muerte. Eso no es algo para que sea para pena de muerte. Entonces, suciamente, porque es bajo y sucio, porque están condenando a alguien por un delito, le presentaron otra acusación ante Pilato. Él dijo que lo acusaron de ser un sedicioso, de que dice que es el rey de los judíos y que no hay que pagar impuestos al César. Entonces, ahí le presentaron un cargo político, o sea, lo acusaron de sedición, de ser rebelde al gobierno de Roma. Fíjese lo sucio que fue esto, que lo condenaron por un delito, pero después, para poder aplicarle la pena, le presentaron otro supuesto delito, ¿no? Que era el rebelarse contra Roma. Y Herodes era alguien que no quería ensuciarse las manos. Y para más venía la esposa que dijo, hoy tuve sueños gordos, no sé si era gordo, tuve sueños, he soñado con este hombre, no tengas nada que ver, sé que tuvo pesadillas, no sé, algo así, pero lo cierto es que de alguna manera Dios estaba, porque nada pasa por casualidad, hablándole a este hombre, y lo ponía entre la espada y la pared. Y por otro lado, los líderes judíos lo presionaban también. Entonces, si este hombre dice
que él es rey, que él es rey de los judíos y, no y César no es el rey nuestro, entonces vos también sos desleal al César. Entonces, ¿qué va a decir el César si se entera de que vos no haces? Entonces lo presionaban por ese lado y por otro lado lo presionaba la esposa y por otro lado estaría la multitud ahí. Entonces buscaba zafar de su responsabilidad. Y escuchó ahí en medio de todas esas, entre toda la conversación, escucha que él era Galileo. ¿Sí? Y entonces Pilato dijo, ah, Galileo. No tiene nada que ver. Pero él dijo, ah, Galileo. Y como justo en esos días Herodes Antipas, que es el gobernante sobre Galilea, estaba en Jerusalén, entonces yo se lo voy a mandar a Herodes para que él se haga cargo de su malhechor. Y entonces se lo mandó a Herodes, Herodes Antipas, el mismo que había matado a Juan el Bautista. Entonces, bien es interrogado por Herodes, no le responde nada. Herodes quería, uh, hacete un milagro, hacía algo así, algo guau, que no sé, que pensó que estaba en el circo. Herodes pensaba que estaba en el circo, que estaba ante un mago, no sé qué es lo que pensaba. Hacete algún milagro, algo que nosotros, que así nos podemos, nos comemos todo este comilón y nos tomamos todo este vino y haces un espectáculo. Entonces Jesús no hizo ningún milagro, no le contestó nada. Y para no quedar como un tonto, que de hecho lo era, eh, simplemente no le quedó otra, entre comillas, que burlarse de Jesús. Bueno, si este dice que es el rey de los judíos, entonces ahí comenzaron a burlarse de él y a hacerle escarnio y a golpearlo, y luego de un poco de burla, un poco digo yo, se lo devolvieron a Pilato, para que Pilato sí haga cargo del malhechor que habían arrestado acá en el sur, porque Pilato era el que gobernaba en el sur, en Judea, y a Jesús lo habían arrestado aquí en el sur, en Judea, entonces Pilato se tenía que hacer cargo. Y cuando yo digo malhechor, trato de ponerme en la cabeza de ellos. Sabemos que Jesús no era malhechor ni nada de eso, ¿no? Entonces, y que no hubo ningún delito de parte de él, por más que hubo dos acusaciones y de las dos fue hallado culpable, bueno, de alguna manera, porque Herodes decía, yo no le encuentro culpa, decía, yo no veo culpa en él. Y entonces, vemos que él trataba de zafar. Entonces, si uno lee todo, dice, bueno, ya está, dice, este no es reo de muerte. Lo vamos a azotar y que se vaya libre, se vaya para su casa. Y lo hizo azotar, porque sabe que la costumbre no era azotar a los crucificados. Sin embargo, Jesús pagó doble condena, porque lo azotaron y después también lo crucificaron. ¿Por qué? Porque Pilato quería lavarse las manos, él quería sacarse este problema de encima y dice, bueno, yo le damos unos azotes y listo, sean felices los judíos, y yo cumplo con mi esposa y listo, no tengo problema con mi conciencia. Bueno, lo azotó y después de eso los judíos no estaban conformes con eso. Él tiene que morir. La pena por alguien, la pena por la sedición, por la rebelión contra Roma, es la muerte. Entonces Pilato, en su afán de zafar, dijo, ah, ya me acordé. Y agarró y le pasó la pelota al pueblo, diciendo, hay una tradición que para esta fecha liberamos a un reo de muerte. Así que le voy a dar al pueblo que elija y tenía dos reos de muerte. Jesús y Barrabás. Le presentó a dos
dos personas que estaban condenadas a muerte. Los dos, uno acusado falsamente y el otro acusado con causa, los dos acusados de rebelión contra Roma. Y entonces, él, procurando lavarse las manos, le dijo, bueno, ahora entonces elijan ustedes. ¿A quién quiere que les deje libre? ¿A quién quiere que les deje libre? Voy a contestar esa pregunta enseguida. Las irregularidades que hubo en el juicio a Jesús. Los juicios violaban sus propias leyes cuando celebraban un juicio de noche. De noche no es el mejor horario, ¿entendían?, para juzgar a alguien. El cansancio, el sueño y esas cosas pueden hacer que uno apure el juicio para irse a dormir más rápido. Entonces, los juicios no se celebraban de noche. Sin embargo, Jesús lo juzgaron de noche, tal vez por temor al pueblo, lo arrestaron de noche, lo juzgaron de noche, lo condenaron de noche. Todo por temor al pueblo y todo de la manera incorrecta. Para dar una apariencia de legalidad al veredicto que ya habían decidido imponer, las autoridades necesitaban 2 o 3 testigos cuyos testimonios concordaran. Por eso dice que buscaron testigos falsos. Es ilegal sentenciar a alguien en base a testimonios falsos. Una vez más, ellos ignoraron sus propias leyes al golpear a Jesús con la esperanza de que él mismo se declarara culpable. Después también está, no sé si en la siguiente diapositiva, pero cuando alguien, lo mencioné hace un rato, cuando alguien quería darle la pena de muerte, tenía que hacerlo, tenía que pensarlo bien. Tenía que pasar toda una noche antes de dar la pena de muerte. Sin embargo, ellos ya lo habían decidido, incluso antes del simulacro de juicio. Acá está. No podían sentenciar a un criminal a muerte y ejecutar la sentencia el mismo día. También era un delito sobornar a los testigos, o también lo hicieron. Probablemente la falta más grave que el Sanedrín cometió fue la de juzgar y sentenciar a Jesús antes de llegar él. Bueno, ya hay otras irregularidades. No sé si tengo alguna más. No. Pero por ejemplo, no tenía abogado defensor. No, en los juicios judíos primero se escuchaba, por una cuestión de misericordia, primero se escuchaba, primero hablaba el abogado defensor y después era la acusación. Acá ni siquiera hubo abogado defensor, no hubo ni una voz a favor. Y el único que estaba a favor de él era él mismo, y lo golpearon para que él mismo se inculpara. Era totalmente fraudulento este juicio. Jesús y Barrabás, esto está en los versículos 15 al 26 de Mateo 27. ¿Qué característica nota en Pilato? Esto lo voy a ver rapidito porque lo acabo de adelantar un poco. Pilato era un inconstante. Por todos los medios procuró escapar de su responsabilidad. De hecho, se hizo famoso por lavarse las manos. De hecho, la frase esa, yo me lavo las manos, se la debemos a Pilato. Entonces Pilato, cuando le da la posibilidad de escoger al pueblo, de pronto les puso ante ellos a 2 posibles libertadores. Porque no nos olvidemos que estamos en un día viernes, estamos en el viernes y el día domingo anterior, la multitud, tal vez la misma gente que ahora estaba ante Pilato y ante estos 2 condenados a muerte, tal vez era la misma gente, el domingo estaba gritando, sálvanos ahora, sálvanos ahora, bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Y gritaban a viva voz que él era el Mesías. Y ahora, probablemente al verlo así, y al ver que su libertador
al ver que esta persona en la cual tenían puestas todas sus esperanzas, su vida y su muerte dependía de alguien tan pusilánime como era Pilato. La verdad que quedaba descalificado. Entonces de pronto la gente decía, tenemos más posibilidades con Barrabás. Porque Barrabás, creo que lo tengo acá, Barrabás era un terrorista, un sedicioso, asesino. Barrabás había tomado parte en una rebelión contra el gobierno romano, eso dice Marcos 15:7, era enemigo de Roma, pero para los judíos era como un héroe. Es interesante que Barrabás sí había cometido el delito por el cual acusaban a Jesús. Entonces, supuestamente, aquí el pueblo tenía ante ellos a dos posibles rebeldes contra Roma. Uno había tomado las armas, el otro había tomado la palabra, el amor y los milagros, esas eran sus armas. Y de pronto le dieron a escoger entre uno y otros. Y el pueblo consideró que tenía más posibilidades por medio de las armas. Y por eso escogieron a Barrabás en vez de a Pilato. Nos respondí, ¿por qué el pueblo escogió a Barrabás en vez de a Jesús? Creía que tenía más posibilidades con Barrabás que con Jesús. Ellos esperaban un Mesías libertador político. Bien, hacemos una pausa ahí y luego seguimos con este tema.